Segunda de Timoteo, capítulo 1, 1 al 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria de fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Oh, Señor, en esta hora, mi Dios, te quiero, Señor, pedir que tú me ayudes a hablar tu palabra en esta tarde, Señor, y que seas tú hablando a mis hermanos, Señor, aquellos que están a través de las redes sociales, y que sean tus palabras que edifiquen, Señor, aquel al oyente que está, Señor, escuchando, que sea, Señor, tu voz, que sea, Señor, tu palabra la que impacte un corazón, Señor, dolido, un corazón aún también que está quebrantado, un corazón también que, Señor, siente que ya no puede. Pido que en el nombre de Jesús, Señor, me uses a mí solamente como un instrumento en tus manos, que yo soy, Señor. No soy más, Señor, no soy ni un grande ni un menor, Señor. Solamente tú eres el grande y el poderoso en este lugar, bendito Dios, Señor. Pido que a través de tu Espíritu Santo me des la capacidad para poder explicar, Señor, y dar este estudio a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias. Amén y amén. Amén. El tema: Loida y Eunice. Bien sabemos, hermanos, que el hombre y la mujer son distintos en muchas áreas, aún en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de caminar y aún también en la manera de trabajar. Por ejemplo, cuando usted necesita darle mantenimiento a un automóvil, ¿a dónde va usted? Al mecánico. Eso es casi siempre un trabajo que es de un hombre, y vemos a pocas mujeres hacer eso. Digo, por ejemplo, cuando usted lleva a sus hijos al doctor, ¿quién es quien los atiende primero? Una enfermera. Cuando usted va a la escuela a llevar a su hijo o a su hija, la persona a la entrada de la escuela, ¿quién es la mayor de las veces? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer, la recepcionista. O cuando usted necesita agregarle a su casa un cuarto o otra parte, digamos, ¿a quién va usted? A un constructor. Entonces aquí podemos ver que la mujer a veces tiene trabajos que son más para mujeres y los hombres que son más para hombres. Depende de lo físico, cómo es que necesita de sus fuerzas del cuerpo, depende en qué área va a trabajar. Hay mujeres aunque también trabajan en la construcción, que son fuertes, pero la mayoría de las veces son hombres. Y digamos, en los hospitales, en las clínicas, casi siempre son enfermeras, son mujeres. En este estudio veremos algo distinto. Veremos a dos mujeres que hicieron lo que el hombre y la mujer deben de hacer con sus hijos como creyentes, que es instruir a los hijos. En los caminos del Señor no hay lugar para decir, tú eres el hombre, tú hazlo. No hay lugar para decir, tú eres la mujer, tú hazlo. En el camino del Señor no hay lugar para el machismo ni para el feminismo. No hay lugar para decidir qué es lo que tú quieres trabajar o operar, en qué área. Si Dios te llama a hacer algo, lo más importante es instruir a tus hijos. Seas mujer o seas hombre, debes de hacerlo. Aquí no es tú eres el hombre, tú hazlo. Tú eres la madre de los hijos, tú hazlo. Aquí ambos deben de hacerlo. Y si alguno no puede hacerlo, el otro debe hacerlo, por el bienestar de los hijos. Entonces vamos a ver lo que estas dos mujeres hicieron, dos mujeres que hemos hablado, hermano, de mujeres de Dios. Hemos hablado de Sara, de Esther,
Hemos hablado, y hay muchas más mujeres, de que las mujeres pueden tomar ejemplo, que sirvieron a Dios con fidelidad y en verdad. Ahora, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mira cómo Pablo se presenta aquí. Pablo no se presenta como diciendo: yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta, yo soy el gran hombre de Dios, yo soy el ungido. No dice nada de eso, sino que él tenía en mente que él era apóstol, no por él mismo, sino porque le plació a Dios hacerlo apóstol de Jesucristo. Pablo bien sabía que él fue elegido por Dios para ser apóstol de Jesucristo, porque solamente a Dios le plació. Lo mismo dice en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. No es que él fue elegido por hombre o por los hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así es como él se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque Dios quiso elegirlo para ser un apóstol. Y este título no es para que alguien se engrandezca, sino que ese título es para servir a Dios. Pablo bien sabía que su propósito de proclamar el Evangelio, esa era su tarea, de la promesa de la vida. Porque él dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él era un embajador, un mensajero del Evangelio de Jesucristo. Él solamente era un hombre que anunciaba las buenas nuevas de salvación a los perdidos por la voluntad de Dios. Versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo llama a Timoteo hijo, y se refiere a un hijo espiritual en la fe, no legítimo. Así es como él lo llama, hijo. Un hijo de la fe, no legítimo. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí Pablo dice: doy gracias a Dios por ti, Timoteo. Doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Eso es lo que dice Pablo. Los antepasados que fueron antes de Pablo. Él se está refiriendo a los profetas, a los reyes de Dios, a Daniel, a Isaías, a Abraham, a Moisés, a Job. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que él sirve a Dios con una conciencia limpia? Él está diciendo que él era guiado confiadamente por su conciencia, y no era solamente una conciencia cualquiera, sino que era una conciencia informada y guiada por Dios. Él era guiado por las Escrituras, por lo que Dios le dijo a él mediante la ley, lo que él sabía. Así es como él se guiaba en su diario vivir. Porque dice la palabra que la palabra es quien nos limpia, ¿verdad? La palabra es quien limpia al Hijo de Dios, es quien limpia al creyente, es quien limpia al cristiano. Y Pablo era limpio, de conciencia limpia, dijo él. John MacArthur describe la conciencia y dijo lo siguiente: la conciencia es un sistema íntegro de alerta que nos indica cuando hacemos algo que está mal.
Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que respondemos al determinar bien o mal. Eso es la conciencia. La conciencia nos deja saber qué es lo que hacemos bien y mal. Es algo que Dios implantó en nosotros. La conciencia no opera como juez o legislador, las cuales son versiones modernas del concepto. En cambio, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. Vamos a Romanos. Capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no son hijos de Dios, son los que no conocen la palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, que es decir, en la ley dice amarás a tu prójimo, pero aún el gentil no sabiendo esto, lo hace, lo aborrece. Pero si no conoce la palabra, lo va a seguir aborreciendo. Pero el creyente verdadero, el cristiano que conoce, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, él lo va a amar. Conociendo la palabra, la voluntad de Dios, sabemos que, hermano, hacemos mal, pero la palabra es que nos deja saber que debemos de hacer el bien y no el mal. Dice: hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley moral de Dios, dice, son ley para sí mismos. Su conciencia es la ley para ellos mismos. Alguien que no conoce las Escrituras y miente, sabe que es algo mal. Un hijo que no conoce de la palabra hace algo mal y le miente a sus padres, en su conciencia está que hizo el mal. Un hijo que no conoce de la palabra de Dios roba. Cuando lo hace, sabe en su conciencia que hizo mal. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia es la ley de aquel que no conoce la palabra de Dios. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si una persona que nunca ha escuchado de la palabra de Dios, que no haya escuchado el evangelio, aún va a ser juzgado. Porque dice ahí que serán juzgados por sus conciencias, serán acusados o sean defendidos por su conciencia. Aún Dios los va a juzgar a ellos. Aún Dios va a traer juicio a aquel mentiroso que sabiendo que hizo mal y lo hizo y nunca se arrepintió, será juzgado. Aquel que hizo drogas, sabiendo que es algo mal, será juzgado. Aquel que robó, aquel que mató, aquel que miró pornografía, aquel que ha cometido fornicación o adulterio, sabiendo que hacen mal, serán juzgados. Escrito está en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es de lo que está hablando Pablo, que él tenía una conciencia limpia. Empezamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Aquí Pablo nos muestra una evidencia de amor, de cariño y gran estima hacia Timoteo. Primeramente le da gracias a Dios por él. Y después dice que él se acuerda sin cesar de él en sus oraciones. En todo momento Pablo pensaba en Timoteo.
Esto era un sentir que Pablo expresaba en 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que más agolpaba a Pablo. El bienestar de los hermanos, el bienestar de las iglesias, el bienestar de los creyentes, el bienestar de los hijos de Dios. Eso es lo que más agolpaba a él. Más que cualquier peligro que él pudo pasar. Más que el estar encarcelado. Más que el ser golpeado por causa del evangelio. Eso es lo que más agolpaba a él. Cada día la preocupación por todas las iglesias. Y es lo mismo que él nos enseña aquí. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Era un hombre compasivo. Era un hombre que me imagino que oraba por sus hermanos. Ahora pregunta, ¿cuánto de nosotros nos preocupamos por los demás hermanos? ¿Cuánto te preocupas tú por los demás hermanos de la congregación? ¿Será que hay ese mismo sentir en nosotros? Seamos sinceros. Yo creo que no. Yo creo que no está ese mismo sentir que Pablo tenía hacia los hermanos. No creo que haya ese mismo sentir dentro de la congregación, ese mismo sentir que él tenía hacia Timoteo y las demás iglesias. Porque aún ahorita podemos ver que hay divisiones en las iglesias. Podemos ver que aún cuando nos invitan no vamos con los demás hermanos que son de otras congregaciones. Si no hay amor entre los de la misma congregación, ¿cómo podremos tener amor por los demás? Por los de Benson, por los de Bailey, por los de Nashville. ¿Tendremos ese mismo sentir? ¿Será que eso más agolpa hacia nosotros la preocupación de las demás iglesias? ¿Será que hay ese mismo amor, cariño y esa gran estima por esos hermanos como los tenía Pablo por Timoteo? Yo creo que no hay. Yo creo que no tenemos ese mismo sentir. Y nos hace falta amor. Ni siquiera nos visitamos, ni siquiera nos llamamos, ni siquiera convivimos como hijos de Dios. ¿Sabe que yo a veces me siento como un hipócrita? Porque yo sé que no hay eso. Y si decimos que sí lo hay, somos mentirosos. Mentimos. En esos días de cuarentena, ¿cuántos hermanos tú les llamaste? ¿Por cuántos hermanos tú oraste? Porque muchas de las veces solamente miramos los síntomas de una tibieza espiritual de otros hermanos. Pero, ¿te preocupas por ellos? ¿Nos preocupamos por los que vemos que están débiles en la fe? ¿Oramos por ellos o los criticamos? ¿Sabe que dentro de la congregación lo que hay es crítica y menos preocupación? Decimos, ese anda tibio, anda frío, no levanta sus manos, no dice gloria a Dios, aleluya. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Juzgando más bien que preocuparnos. Eso es lo que hay dentro de la congregación. Eso es lo que hay dentro de las iglesias. A mí me han llegado a decir, hermano, a usted lo veo raro, lo veo diferente, ya tengo tiempo mirándolo de esta manera. A mí me han dicho, yo me siento a veces débil, me siento desanimado. Pero ¿por qué cuando me ves de esta manera, por qué no vienes hacia mí y me dices, hermano, ¿cómo está? ¿Por qué aguantar meses para decirme, tengo tiempo mirándote de esta manera? Tengo tiempo que te miro diferente. Pues ¿por qué esperamos? Miramos el efecto y no hacemos nada al respecto para levantar al hermano. Versículo 4. Fíjense lo que dice Pablo. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte. Un deseo de ver a Timoteo, dijo Pablo. Tengo un deseo de verte, hijo mío, en la fe. Tengo un deseo.
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí podemos aprender algo. Pablo tenía un deseo inmenso de ver a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Pero, no sé si recuerdan que ya habíamos hablado de que esta carta sería la última que el apóstol Pablo escribiría. Pablo le escribió esta carta a Timoteo mientras él esperaba a ser sacrificado. Mientras él esperaba a ser asesinado. Segunda Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice que al desearlo ver, al acordarse de sus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede Pablo llenarse de gozo estando preso, sabiendo que su muerte estaba cercana? ¿Cómo es que él se iba a llenar de gozo? ¿Cómo es que él aún tenía ganas de ver a Timoteo? Una limpia conciencia, mis hermanos, trae gozo a Pablo. Una limpia conciencia es que le trae gozo a Pablo. Una conciencia sucia trae desaliento al creyente. Una conciencia corrompida, sucia, no trae un deseo a ver a algún hermano. No trae ni el deseo de orar por el hermano. Eso nos da a entender que Pablo nunca hizo un mal en contra de Timoteo. Dice que aún él se acordaba de sus lágrimas, pero que él aún se llenaba de gozo. Aún él tenía el deseo de verlo. Nunca hizo ningún mal en contra de Timoteo. Su conciencia estaba limpia y no había ningún remordimiento en Pablo. No había culpabilidad en él en lo absoluto. No sé si tú alguna vez hayas hecho algún mal a alguien, a un hermano de la congregación, y sabes que estuvo mal. Al hacer esto, tu conciencia te mata, te culpa, no tienes paz y sabes que debes de pedir perdón y no lo haces. Si aún nuestra conciencia nos hace sentir de esta manera, ¿cuánto más el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? Y sabiendo que hacemos mal, sabiendo que cuando criticamos, hablamos de algún hermano, sabemos que está mal y no pedimos perdón, no oramos para que el Señor nos ayude en estas áreas, sino más bien dejamos el tiempo pasar y eso va creando amargura en nuestro corazón. Y eso nos puede apartar del Señor. Eso nos puede apartar del camino del Señor. Aún nos aparta de los hermanos. Pero sabes que si no pides perdón, sabes que está mal, pero después lo haces y encuentras esa paz y tranquilidad. Pablo aquí nos muestra tranquilidad, paz, porque él tenía una conciencia limpia. Él dijo, mas todo me es lícito, mas todo no conviene. Él estaba consciente del bien y el mal, tal y como tú y como yo. Estamos conscientes de lo que es santidad, lo que es pecado. Estamos conscientes de lo que es justicia, lo que es injusticia. Estamos conscientes de lo que es inmundicia y lo que es, hermanos, ser limpios. Sabemos lo que a Dios le desagrada y lo que a Él le agrada. Tenemos conciencia. En Pablo no había nada de esto. Versículo 5 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fíjense, aquí Pablo primeramente saluda a Timoteo, le da gracias a Dios
Y aún dice que Él se acuerda en todo momento, aún en sus oraciones de noche y día. Dice que Él desea verlo. Aún Él se acuerda de sus lágrimas. Y aún a través de todo eso Él se llena de gozo. Y después dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él se acuerda de la fe que hay en Timoteo. ¿Y de cuál fe es que Él se refiere? De la que nos dice en Gálatas 3, 24, 27. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la fe. Creer que Jesucristo es el Mesías, creer que Jesucristo es el Salvador, creer que mediante Jesucristo Dios nos perdona, creer que solamente mediante la muerte de Cristo Jesús y su resurrección es que también nosotros seremos, hermanos, resucitados y tendremos la vida eterna. Esa es la fe que tenía Timoteo, la fe en Cristo Jesús, no la fe en alguna religión, no la fe en alguna enseñanza o mandamiento de hombre, sino que él creyó fielmente en el Evangelio. Segunda Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo bien sabía que la fe que Timoteo tenía no era una fe fingida como lo hay hoy en muchos cristianos. Hay muchos que profesan ser hijos de Dios, que dicen yo conozco de Dios, pero miren, sus vidas están bajo los suelos. De sus bocas salen palabras obscenas, de sus labios salen palabras que no edifican, sino que a veces hieren a los demás y no están para levantar. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se cree que es más seguro que Loida era la madre de Eunice. Y de Eunice se habla por primera vez en Hechos 16, 1 al 3. Se titula Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Hechos 16, 1 al 3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, creyente pero de padre griego. Ahí está hablando de Eunice, la madre de Timoteo. Pablo en su primer viaje misionero llegó a Listra y ahí fundó una pequeña iglesia. Y quizá en esa ocasión fue donde se convirtieron Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Aunque no se sabe por seguro. Lo que sí dicen las escrituras es que Eunice era una mujer judía, temerosa de Dios, que llegó a aceptar a Cristo como el Mesías y su Salvador. Pero es curioso cómo Eunice se había casado con un hombre griego. Aquí dice, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y es más probable que no era creyente el padre de Timoteo. No se sabe si estaba vivo, no se sabe si estaba muerto o si los había abandonado, no se sabe. Sino solamente se dice que su padre era griego. Pero esto era lo contrario a la ley judía, porque solamente se podían casar judíos con judíos. Y aquí podemos especular que Eunice, la madre de Timoteo, antes de casarse, no era temerosa de Dios. Versículo 2 de Hechos 16. Dice, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Dice que daban buen testimonio de Timoteo. Al tener un buen testimonio nos da a entender que Timoteo era guiado por Dios y no por la ley judaizante. Miren cómo se comportaba. Era un joven recto. Aun siendo parte judío y griego, él se comportaba mejor que los maestros de la ley, mejor que los fariseos, mejor que los saduceos, mejor que los escribas. Y era un joven. Su comportamiento, su testimonio y su fe lo llevó a ser un joven elegido por el mismo Pablo para hacer la obra juntos, a entregar las ordenanzas a todos en Jerusalén. Versículo 3 al 5 de ahí mismo de Hechos 16 dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Qué privilegio, ¿no? Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces me imagino que eso lo hizo más para que no fuera causa de tropiezo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí se une Timoteo con Pablo y Silas. Aquí vemos que Timoteo era un evangelista. Aparte de un buen testimonio, fue elegido por Dios. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gracias a Dios por esos hombres que predicaban la palabra. Gracias a Dios por Pablo, que Dios lo cambió de ser el perseguidor de la iglesia, lo transformó y lo eligió como apóstol, y a través de él Pablo elige a Timoteo para hacer lo mismo. Esto, hermano, calificó para servir en la obra a Timoteo. En esta hora yo te pregunto, ¿es tu comportamiento, tu testimonio, tu fe lo que te califica a ti para ser siervo del Señor? ¿O te hace falta, digamos, alguno de estos evidencias? Un buen comportamiento, ¿cómo es tu testimonio? ¿Tu fe es fingida o es verdadera como la de Timoteo? ¿Solamente profesas ser cristiano y no lo eres? ¿O eres realista? ¿Cómo es que te presentas ante Dios y ante los hombres? ¿Lo haces como dice Pablo en 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que seas de buen agrado a los ojos de Dios. Que vivas una vida consagrada a Dios. Que tengas buen testimonio. Que tu fe sea no fingida, sino verdadera. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo que cada cristiano debe de ser. Presentarse con diligencia ante Dios, para que Dios lo apruebe a uno. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos de usar la palabra de verdad. Debemos de aplicar la palabra a nuestras vidas de verdad. Porque muchos, hermanos, recitan la palabra, pero no viven la palabra. Muchos la conocen, pero desconocen a Dios. Desconocen al Dios de la palabra. Solamente miran tinta pintada en la Biblia y no ven a Cristo. Hermanos, la fe que le fue dada a Timoteo por su madre y por su abuela lo ayudó a no ser un creyente patético, perezoso e hipócrita. ¿Usted piensa que si Timoteo hubiera sido, hermano, un creyente patético, perezoso y un hipócrita,
¿Usted cree que Pablo se iba a acordar de él? ¿Usted cree que Pablo iba a sentir lo mismo que dice que sentía por él en 2 Timoteo capítulo 1? Yo pienso que no. Así como Dios lo iba a desaprobar, así también Pablo no iba a elegirlo a él que viniera con él a Jerusalén. Loida y Eunice, estas dos mujeres fueron, número uno, mujeres esforzadas para inculcarle, para darle, para enseñar a Timoteo de la fe, de la palabra. Me imagino que eran mujeres esforzadas. Número dos, mujeres persistentes. Número tres, mujeres de fe. Número cuatro, maestras del hogar. El padre siendo griego y se cree que no fue creyente. Estas dos mujeres le heredaron las enseñanzas de Dios para que su fe creciera. Estamos hablando de mujeres de Dios. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, instruye a tus hijos. Instruye al jovencito, al niño de 4 o 5 años. Aquí no es, hermano, como está allá el mundo. Necesitas mantenimiento en tu carro, vas al mecánico y muchas veces es un hombre. Alguien que enseña a tu hijo en la escuela es una maestra muchas de las veces. Pero aquí no hay opción. En el camino del Señor no hay para elegir qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. Esas mujeres creen que ellas decían, el padre de Timoteo no está con nosotros, así que no vamos a enseñarlo. No, ellas lo instruyeron en los caminos del Señor. Y así es como podemos ver que su fe no era fingida. Llegó a ser misionero. Aún Pablo lo encargó también como pastor de una iglesia. A cómo ser un líder, un diácono. A cómo ser un maestro. Te pregunto en esta hora, mi hermana, ¿qué clase de mujer eres tú? ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Eres como Loida y Eunice o eres perezosa, imprudente? ¿Te hace falta fe? ¿Te hace falta crecer en fe? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo es que eres tú ante Dios? Regresamos a 2 Timoteo, versículo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, al Pablo decirle te aconsejo, eso no quiere decir que Timoteo estaba débil. No quiere decir que Timoteo estaba desalentado, desanimado. Sino que Pablo le dice, persiste. Ocúpate en tu llamado, en las ordenanzas que se te fueron dadas. Guarda la fe. Sigue adelante. Sigue creyendo en lo que has creído desde niño. 1 Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12 al 16. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 11 dice: esto manda y enseña. Una orden. No dictadora, sino servicial. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. No dejes que los hombres que te vean que tengan en poco tu juventud, sino manda y enseña.
No importa que seas joven, manda y enseña. No importa que tu padre sea un griego, manda y enseña. No importa que tu abuela y tu madre te instruyeron, manda y enseña. Persiste. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice, persiste. No desistas. No desfallezcas. Sino sé ejemplo. Sé ejemplo, el testimonio que tú tienes, Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en la palabra. La exhortación que anime a los hermanos, no que pisotee, porque a veces usamos la exhortación como para pisotear a los que van llegando, a los que están fallando, sino que la exhortación es animar a los hermanos, a los que están débiles en la fe. No le está diciendo pisotealos. No, dice en la exhortación y la enseñanza. Esto manda y enseña. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, en todas las cosas de la fe. Ocúpate. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que esto sea de beneficio a todos. Para que otros vean tu comportamiento. Para que otros vean el amor que hay en ti. Para que otros vean la pureza que hay en ti. Para que otros vean aún el espíritu que mora en ti. Tu conducta. Que vean todo esto que hay en ti. Ten cuidado. Advierte también. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti. Porque aún, Timoteo, te puedes exaltar. Te puedes enaltecer. Puedes hacerte arrogante, orgulloso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ocúpate en la enseñanza. Cuídate de que prediques la palabra fielmente. Cuida de que prediques la palabra como está escrita. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Si guardas la fe, te salvarás a ti mismo. Y no solo a ti, Timoteo, sino aún a los que te oyeren. No solamente será beneficiario para ti, Timoteo, sino aún también para los que te oyeren. Aún para que los que escuchen el Evangelio. Aún para los que escuchen la palabra. Aún por los que van a ver tu comportamiento, tu testimonio. Ellos serán salvos a través de todo esto. Persiste, ocúpate, manda y enseña a Timoteo. Segunda Timoteo 3, 14 al 15. Segunda Timoteo 3, 14 al 15. Pero persiste tú, otra vez le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo. Acuérdate quién te enseñó, acuérdate quién te instruyó, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde niño él sabía las escrituras, gracias a estas mujeres consagradas de Dios, gracias a estas mujeres ejemplares de Dios, gracias a la abuela y la madre de Timoteo, que desde niño él ha sabido las santas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. La sabiduría, hermano, es que nos ayuda a ser salvos. La palabra nos hace sabios. Aquel que no conoce la palabra va a ser un ignorante,
y se puede perder. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh Timoteo, persiste, sigue en la fe. Y le sigue diciendo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando dice, aviva el fuego, mi hermano, no se refiere al saltar de banca en banca. No significa el hablar en lenguas. No significa el tener muchos dones. No significa esto, sino que significa persiste. Ocúpate. Aviva el fuego del Espíritu de Dios que hay en ti. Muchos aparentan ser espirituales y muchos aún también hablan en lenguas. Muchos pueden tener dones, pero realmente se consagran para Dios. Realmente esos cristianos que tienen muchos talentos se apartan para Dios, se apartan del pecado, se apartan del mundo, se apartan de los vicios, se apartan de las cosas que son desagradables hacia Dios. Realmente dan buen testimonio. Muchos viven la fe que profesan vivir. Pregunta, ¿muchos viven la fe que profesan vivir? Muchos no viven lo que ellos profesan ser, sino que su fe es fingida. Su fe es fingida. Cuidado cuando dices, yo ando en el Espíritu, y tu vida es un desorden espiritual. No erréis, no te equivoques, no te engañes a ti mismo, sino que aviva el fuego que hay en ti ocúpate. Persiste, sigue adelante. Ya para terminar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo de niño hizo lo mismo que Timoteo. Ambos deseaban las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo desde niño, Él estuvo en el templo. Él deseaba las cosas de Dios. Vamos a Lucas. Lucas 2. ...41 al 52. Lucas 2, 41 al 52 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, dice, 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Sin que lo supiesen José y su madre, Él se quedó. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿En dónde? ¿En la barra? ¿En el bar? No, dice, en el templo. No lo encontraron jugando con otros niños. No lo encontraron, digamos, solamente vagando en las calles, como muchos niños jovencitos lo hacen hoy en día. Dice, lo hallaron en el templo. ¿Haciendo qué? Sentado en medio de los doctores de la ley. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Miren, de 12 años, Jesús, instruido por la palabra, deseando, conociendo, un niño sabio, lo que hoy hace falta en los hijos de los cristianos. Hace mucha falta conocimiento de las Escrituras en nuestros hijos. Aquí podemos ver que no hay impedimento de que un niño, de que un joven le sirva al Señor. Es que, hermano, en realidad no quieren hacerlo. Dios no ha obrado en sus corazones. Tienen la capacidad para hacerlo, pero no hay un amor por Dios. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire la respuesta del niño Jesús. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En las cosas de mi padre me es necesario estar. Aquí vemos lo mismo en Jesús a la edad de 12 años que en Timoteo. Sabios, llenos de fe. Jesús, al igual que Timoteo, tenía un buen comportamiento. Si no lo hubiera tenido, no hubiera hecho el sacrificio perfecto que nos redime. Buen comportamiento, daba buen testimonio y su fe estaba puesta en su Padre Celestial. Guardó todas las cosas siendo obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Aquí habla de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cumplió la ley. Algo que nadie podía hacer. Ningún ser humano, aunque diga: yo soy bueno con mi esposa, yo soy bueno con mis hijos, yo soy responsable, yo pago mis biles, yo hago todo esto, trabajo. Nadie es perfecto, nadie es como Dios, solamente Jesús. Yo no robo, muchos dicen: yo no he matado. Pero hasta que no tengas a Cristo Jesús en tu corazón, no eres nada. Hermanos, gracias a Dios por esas mujeres ejemplares. Amén. Sabemos que no hablamos mucho de la abuela y la madre de Timoteo, pero vemos qué es lo que llevó a cabo Timoteo a través de la enseñanza, a través de la fe que le fue inculcada por ellas. Gracias por esas mujeres ejemplares que se disponen para instruir a sus hijos. Loida y Eunice enseñaron a Timoteo para ser un pastor, un líder y un maestro. Ahora, no quiero justificar a los hombres, que solamente las mujeres deben de instruirlos, sino también los hombres debemos de tener parte en esto. Pero como dije, si alguna vez el hombre, el esposo no puede, que la mujer se encargue de esto. Y si el esposo no es un creyente verdadero, mujer, te animo que instruyas a tus hijos. Ora por ellos. Ora por tu esposo. Ora por él. Para que esos hijos tuyos después vayan, igual que Timoteo, sin una fe fingida. Vamos a orar.